Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de PT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Gobierno de Aragón y secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, don Marcelino Iglesias, y la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle el vicepresidente primero del Gobierno de España, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días. Hace unos días, alguien que sabía que hoy iba a estar aquí me dijo que Marcelino Iglesias representa muy bien lo que es un aragonés. Y eso me dio que pensar. Debo decir que nunca he creído en estereotipos regionales. Creo que hacen un uso tramposo de la estadística y que solo contabilizan los casos que encajan en el modelo, mientras ignoran los otros, que son muchos más, que se salen del patrón. Conozco a andaluces tristes y aburridos, a gallegos que siempre dan respuestas inequívocas y a pasiegos que se apresuran a sacar el monedero para pagar en los bares. Por cierto, como saben algunos de los asistentes a este desayuno, este no es mi caso. Quizá a lo que se refería mi amigo es algo que está fuera de toda duda, a que Marcelino es un hombre muy apegado a la tierra, a su tierra y a su gente. Y que a esa tierra, a esos paisajes del Pirineo aragonés, a esos espacios abiertos y al aire libre en el que nació y ha vivido Marcelino muchos años, debe una buena parte de su carácter. Ese carácter firme, tranquilo y sosegado. Créanme, en política esa capacidad para no perder la calma es una gran virtud. Se lo dice alguien de temperamento algo más fogoso y que tiene como jefe a una persona que jamás pierde los estribos. En épocas como esta, cuando parece tener razón quien más alza la voz, son necesarios políticos como Marcelino que imponen cordura sin aumentar los decibelios. Y sin duda el apego a la tierra, a la suya, en sentido amplio, está también detrás de la sensibilidad ecológica que ha sido una constante en su carrera política. Marcelino es la prueba de que en política unir el verde y el rojo no es un síntoma de daltonismo, sino la evolución natural de las cosas. La constatación de que desde la izquierda es de donde más se ha hecho y se hace por extender y por traducir a la realidad ese respeto al medio ambiente que ya no es una opción, sino una auténtica necesidad. Son rasgos, como digo, que han marcado su actividad política, una actividad que nace vinculada al sindicalismo y que pronto le lleva en 1983 a la alcaldía de Bonansa, su pueblo, un cargo que desempeñó durante 12 años y que durante 8 compatibilizó con la Diputación Provincial de Huesca. Desde 1995 es diputado en las Cortes de Aragón y a partir de 1999 presidente de la comunidad. El primero, por cierto, que ha repetido mandato. No solo eso, sino que con sus 3 legislaturas ha dado estabilidad a una comunidad en la que hasta que llegó Marcelino había habido más presidentes que legislaturas autonómicas. Y cuando se las prometía felices, cuando había anunciado su intención de no repetir mandato y acariciaba la idea de pasar a mejor vida, le ha caído este encargo de ser secretario de organización del PSOE. Quienes conozcan algo la vida interna de los partidos, quienes tengan noticia de las gestiones diarias, hay un color que las define bien. Quien sepa de las responsabilidades de un secretario de organización entenderá la magnitud del sacrificio que ha hecho Marcelino, asumiendo este reto y posponiendo su regreso a su vida familiar, a una vida, en todo caso, más tranquila. Aquellos que creen en el destino dirán que la cosa estaba cantada, que cualquiera con un poco de visión, no me refiero en este momento al FMI,
habría predicho que a Marcelino Iglesias un día le tocaría estar justo donde está ahora. Y no solo porque le sobran méritos para mandar en el partido, también por otras razones, verán. En primer lugar, porque de socialista a socialista Marcelino hay apellidos que imprimen carácter. Y en segundo término, porque Valentín Ferraz, que da nombre a la calle en la que vivió Pablo Iglesias, donde tenemos nuestra sede, había nacido justamente en Anciles, en la comarca de la Ribagorza, a unos kilómetros de Monansa, el pueblo de Marcelino. Vamos, que no se escapaba. Y créanme, los socialistas estamos encantados de tenerle ahí, organizando el partido con esa firmeza tranquila y esa seguridad respetuosa que le caracterizan. Yo no sé si Marcelino encaja en el arquetipo de aragonés, pero creo que una de las etimologías que se dan para esa palabra, para la palabra maño, es magnum, que en latín quiere decir grande. Y eso sí que encaja, porque Marcelino es grande en los múltiples sentidos de la palabra. Van ustedes a escuchar ahora pues a un gran político y a un gran hombre. Buenos días a todos, les doy la bienvenida a este foro y quiero saludar y agradecer muy especialmente las palabras del vicepresidente primero del Gobierno, sus palabras y su interés por estar hoy aquí en este foro presentando esta intervención. Alfredo, sabes que te lo agradezco muy sinceramente. Y además quiero saludar a tanta gente que ha venido. Y permítanme que salude muy especialmente a los que han venido de Aragón. Tendrán los de aquí que han hecho un esfuerzo mayor, encabezados por el alcalde de Zaragoza, donde está el presidente de las Cortes, están consejeros, parlamentarios, y está también Eva Almunia, que está empeñada en continuar trabajando por Aragón a partir del 22 de mayo, que con toda seguridad va a ser la próxima presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se ha empeñado y es una mujer que tiene mucho tesón, que tiene mucha capacidad, es una generación infinitamente más joven que la mía, es lo que significa la renovación preparada. Es una renovación preparada y, por tanto, va a tener en los próximos años mucha responsabilidad. Y saludar a los ministros, al vicepresidente Chávez, a los ministros, al presidente del Senado y a todos ustedes que han querido estar este rato escuchándome. Les agradezco su interés y su atención. Y agradezco también al presidente de este foro, a José Luis Rodríguez, que siempre me invita, siempre que vengo por aquí, me invita a participar, se lo agradezco y hoy cumplo con mi palabra. Este foro se ha convertido en un foro de referencia para el intercambio de ideas y para el contraste de opiniones. Un foro, José Luis, imprescindible. Un foro en el que ya he intervenido en otras ocasiones en mi calidad de presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y hoy lo hago como responsable de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Lo decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que es otra cara, no sé si de la misma moneda, pero de una moneda, la cara un poquito más complicada. De hecho, yo conozco gente que tiene vocación de ser ministros, incluso secretarios de Estado o directores generales o alcaldes de su ciudad, como es el caso de Juan Alberto, que por cierto lo hace muy bien. Pero no he conocido nunca a nadie desde hace 130 años que quiera ser secretario de organización. Lo cual quiere decir que esto tiene un componente de lío. Pero en cualquier caso voy a intentar hacerlo con la máxima eficacia y dignidad. Como todos ustedes conocen, porque hoy no les voy a hablar de lo que les hablaba otras veces, de la ordenación del territorio o del agua o de las plataformas logísticas o de los proyectos de la nieve, hoy les voy a hablar de la crisis.
Como todos ustedes conocen, desde que en verano del 2007 estallara la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, crisis que luego provocó el desplome del sector financiero mundial, los países vienen haciendo frente a la que todos los expertos consideran como la mayor crisis sistémica del capitalismo y la primera crisis financiera global. El origen de esta crisis es, sin duda alguna, un origen ideológico sobre el que se ha hablado poco, porque desde hace 2 años oímos permanentemente decir que los responsables de la primera crisis global del siglo XXI, que se inicia en 2007, son una serie de ejecutivos irresponsables, una serie de ejecutivos ambiciosos que en el mundo de las finanzas han querido coger determinados atajos para conseguir más beneficios. Haberlos los ha habido, pero creo que el origen de la cuestión, desde mi punto de vista, no está precisamente ahí. Desde mi punto de vista, esta es una crisis profundamente ideológica e intentaré describirlo. La ausencia de normas de regulación de los mercados y la abdicación de cualquier tipo de intervención de lo público en la economía abonaron un camino cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy. La ausencia de normas, la ausencia de regulación ha venido siendo definida por pensadores del denominado movimiento neoliberal desde la década de los 80, ha venido siendo definida y ha venido siendo defendida. Y esta teoría encontró amparo y encontró éxito en los gobiernos conservadores en los años 80 de Reagan y Thatcher en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y encontró también imitadores en otros lugares como nuestro país. Unas tesis que apostaban por el individualismo más feroz. Unas tesis por el individualismo más feroz frente a los valores de raíz humanística tradicionales, tan tradicionales, de las democracias occidentales. Defendieron a partir de los años 80, recuerdan ustedes que estaba cayéndose el muro de Berlín y por tanto desaparecía un mundo bipolar y el mundo occidental y las teorías occidentales iban imponiéndose en todo el globo con un elemento fundamental para los neoliberales. El mercado sería capaz, solo el mercado sería capaz de dirigir los designios de la economía con eficiencia, de resolver sus problemas y aún de terminar dirigiendo el conjunto de la sociedad. Esas son las teorías que dieron origen y que fundamentan los problemas que después hemos tenido. En España la crisis internacional se vio agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que una vez extendida la crisis, cada país tuvo una reacción diferente y tuvo peculiaridades. Estados Unidos tuvo que rescatar a la mitad de su banca y tuvo que rescatar a no pocas empresas multinacionales, por ejemplo, la General Motors. Por tanto, también tuvieron que hacer un trabajo de reformas, han tenido que hacerlo muy intenso. En España, digo, la crisis internacional se vio agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y por las consecuencias que ha tenido la pérdida de cientos de miles de empleos. Ese es nuestro grave problema, un problema que es el principal que tenemos que resolver. Muchos de estos empleos vinculados a sectores productivos que necesitan un redimensionamiento a la baja. Tras 2 años de esfuerzos colectivos en todo el mundo para remontar la situación, los movimientos en los mercados de la deuda soberana están ralentizando el ritmo de la recuperación económica. Los problemas en Grecia y después en Irlanda
saben que han supuesto un golpe de timón importante, no en las orientaciones de la política económica española, han supuesto un golpe de timón importante en la orientación de la política económica en Europa y en toda la zona euro en especial. Los mercados de la deuda, por tanto, están ralentizando el ritmo de la recuperación económica. Más aún, han obligado a la mayoría de los gobiernos a adoptar duras medidas de austeridad para reducir sus déficits y su deuda, medidas que están repercutiendo de forma directa sobre muchos ciudadanos. Así lo han hecho, tomar estas medidas de austeridad, países como Grecia, Irlanda, que han tenido que ser rescatados, pero también otros grandes países europeos que están en mejor situación financiera y económica, han tenido que adoptar estas medidas de control del gasto, de control de la deuda y de control del déficit. Países como el Reino Unido o Francia o Italia o, por supuesto, también España. Se trataba, con estas medidas, de recuperar la confianza, este intangible tan importante en economía, se trataba de recuperar la confianza de los mercados. En este contexto, el Gobierno de España ha ido adoptando sus respuestas a los variables perfiles de esta crisis. En un primer momento, aplicando una política anticíclica, la política clásica de los momentos de depresión económica, para incentivar la economía en una situación de atonía del sector privado como consecuencia del bloqueo del crédito. Pero en una segunda fase, después del problema de Grecia y después el de Irlanda, ya llevamos unos meses, se marcó una clara estrategia para la recuperación siguiendo tres ejes fundamentales: austeridad, reformas y cohesión social, que es en este momento el cuaderno, el guía, por el que está desarrollando su política económica el Gobierno. La austeridad para controlar la deuda, para controlar el déficit, para controlar los presupuestos y como mecanismo para recuperar la confianza de unos mercados que empezaron a desconfiar profundamente de unos mercados, es decir, unos inversores internacionales, que empezaron a desconfiar profundamente de que nuestras economías fueran capaces de devolver la deuda que tenían prestada. Para transmitir confianza hubo que hacer esta política, la estamos haciendo, de austeridad y de control de las cuentas públicas. La reforma laboral, porque no debíamos permanecer con los brazos cruzados cuando somos una economía que es la que más crece de Europa, la que más trabajo crea de Europa cuando crece, pero también la que más trabajo destruye en Europa cuando el ciclo económico se detiene. Y en tercer lugar, que es el marchamo, el cuño, la personalidad de este Gobierno, la cohesión social. Hacer reformas, austeridad y cohesión social. Cohesión social porque creemos que especialmente en un momento delicado, en un momento de crisis económica, cuando tantos ciudadanos y ciudadanas tienen tendencia a quedarse al margen, es cuando más necesitamos esta potente red social que con tanto esfuerzo hemos ido tejiendo en España en las últimas décadas. En esta línea, el Gobierno, apoyado por el Partido Socialista, decidieron que lo importante era convocar al país a un esfuerzo colectivo que nos ayudara a todos a salir cuanto antes de esta crisis. Y además, salir de la crisis sin dejar a nadie atrás. Por eso el pacto social acordado recientemente con los empresarios y con los sindicatos tiene
a mi entender, una gran importancia. Tiene una importancia histórica. Los empresarios y los sindicatos demostraron una gran responsabilidad, no con el Gobierno, demostraron una gran responsabilidad con los problemas del país. En el año 2010 nos marcamos como objetivo tres grandes reformas que ya estaban recogidas en la Ley de Estrategia de Economía Sostenible. En la Ley de Economía Sostenible aparecían ya, porque hay quien no se entera de las cosas que aprueba el Parlamento, que aprueba el Gobierno, después dice que el Gobierno no está haciéndolas. En la Ley de Economía Sostenible aparece ya la reforma laboral, la reforma del sistema financiero y la reforma de las pensiones. Y todo eso aparece en un marco de austeridad fiscal. Quizá, seguramente, no supimos explicar la verdadera urgencia de esta transformación estructural hasta el punto de que la reforma laboral, la primera fase de la reforma financiera y los primeros pasos hacia la austeridad presupuestaria lo hicimos en solitario, lo hicimos solos. Los agentes sociales fueron los primeros en advertir el desafío al que nos estábamos enfrentando. Y juntos hemos hecho el esfuerzo para andar el camino que resta. Ese acuerdo social y económico marca sin duda un punto de inflexión. Desde aquí quiero reconocer el esfuerzo y la responsabilidad de los agentes sociales para alcanzar el pacto social, cuya una trascendencia, un acuerdo cuya trascendencia solo apreciaremos con el paso del tiempo. Ningún país europeo ha sido capaz de hacer las reformas. Hemos visto Francia, hemos visto Gran Bretaña, hemos visto Italia. Ningún país ha sido capaz de hacer las reformas consiguiendo un pacto social. Eso es una gran demostración de capacidad del Gobierno, de capacidad del presidente del Gobierno, de capacidad de diálogo, de capacidad de entendimiento y de capacidad de algo que en política es muy importante y que conoce muy bien Alfredo Pérez Rubalcaba, que es de capacidad de iniciativa política. El pacto tiene como eje principal la reforma de las pensiones, pero no es solo la reforma de las pensiones. Se trata, en mi opinión, de la principal medida que se ha adoptado en aras de dar confianza y tranquilidad a la sociedad española y en aras de fortalecer lo que denominamos el estado del bienestar. Un sistema de pensiones que garantiza la cobertura a casi 8 millones de personas. A veces no somos conscientes de esta magnitud y a veces esto pasa desapercibido. Y además de atender a alrededor de 8 millones de personas, lo hace de una manera muy equitativa. La diferencia entre los que reciben la remuneración más alta y la más baja es apenas de 3,5, lo que configura que nuestro sistema es uno de los sistemas más igualitarios del mundo. La baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida, el aumento del poder adquisitivo de las pensiones, exigía un acuerdo para garantizar el futuro de nuestro sistema público de pensiones. En España la tasa de natalidad alcanzó entre enero y junio del 2010 el valor de 1,38 hijos por mujer, frente a 1,46 en el 2008. Con 2 años de margen ya se había producido este desfase. Y las mejores proyecciones del Instituto Nacional de Estadística sitúan en un futuro un escenario para España de 1,7 hijos por mujer. 1,7 hijos por mujer, que es un escenario que está lejos de la tasa de reposición, que sería del 2,1%. Es decir, para mantener nuestra población tendríamos que tener una tasa del 2,1% y estaremos en el 1,7%. Paralelamente, la población mayor de 65 años
vivirá una media cercana a 4 años más en el 2050. 4 años más, aquí veo la ministra de Sanidad, pues que viva la gente 4 años más es un éxito del sistema de salud. Por tanto, es un éxito. A veces planteamos estas cosas de que la gente vive más y crean un problema en la seguridad social como un problema, pero es un éxito de nuestra sociedad y somos además uno de los países que tiene más expectativa de vida. Las mujeres un poco más, Alfredo, que nosotros. Las mujeres un poco más. La población mayor de 65 años, les decía que tendrá una expectativa de vida de 4 años más en el 2050 y la tasa de dependencia, es decir, la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar, la mayor de 65 años en relación a la que está en edad de trabajar, en este momento es el 24,4%, pasará al 58,7%. Es decir, más que se duplicará en el año 50. Y esto lo sabemos perfectamente porque el Instituto Nacional de Estadística, a través de los padrones municipales, sabe con precisión cuántos niños y niñas nacen cada año. Por tanto, en el año 2050 tendremos el doble de jubilados que hoy. Además, si en 1985 la pensión media se situó en 485 euros al mes, a paridad de compra, en el 2010 están cercanas a los 800 euros al mes. Este incremento de las pensiones ha sido muy positivo para nuestros mayores, pero nos obliga a hacer un esfuerzo adicional con el objetivo de garantizar un futuro similar para nuestros hijos y para nuestros nietos, para los que ahora tienen 30 años, que es la edad de mis hijos, que se jubilarán dentro de mucho tiempo, pero que tenemos que pensar en cuáles son las circunstancias que tendrán, cuántos trabajadores soportarán en ese momento a un jubilado. La reforma ha sido inspirada en 3 principios fundamentales. Primer principio, la equidad. Equidad para que las pensiones guarden mejor relación con el esfuerzo realizado por el trabajo a lo largo de toda la vida. Por tanto, el periodo de cómputo se alarga para poder medir mejor el esfuerzo que ha hecho cada trabajador, una cuestión de equidad y de justicia. El segundo principio es el de flexibilidad. Flexibilidad para aplicar la regla general a la realidad de las distintas profesiones. No todas las profesiones pueden tener el mismo trato. No es lo mismo un señor que trabaja en la mina que un señor que trabaja en la función pública, por poner un ejemplo. Gradualidad. El tercer componente es la gradualidad, pues la reforma que entrará en vigor en el 2013 tiene un periodo de transitoriedad hasta el 2027, como ustedes conocen bien. Por tanto, se podrá ir avanzando de una manera progresiva. No hacerlo ahora supondría tener que dar en un momento determinado un salto difícilmente digerible para la gente. El acuerdo social alcanzado abre una nueva etapa y a partir de ahora podremos abordar el resto de las reformas con mayor fuerza aún. Esas tareas inmediatas que están pendientes son el desarrollo de la reforma laboral, el despliegue de nuevas políticas activas de empleo y, sobre todo, culminar con éxito la reestructuración financiera de nuestra economía, para que el crédito vuelva a fluir hacia nuestros ciudadanos y hacia nuestras empresas. Cuando no hay crédito, ustedes lo saben muy bien, las familias no pueden consumir. Y si las familias no consumen, las fábricas no pueden producir. Pero cuando no hay crédito, las empresas tampoco pueden invertir. Por tanto, una condición sine qua non para retomar el pulso económico y volver a crecer es conseguir que las entidades financieras puedan volver a ejercer su misión. Permítanme que me detenga brevemente en cada uno de estos procesos de reformas pendientes que acabo de señalar.
Lo más importante, lo acabo de decir, es culminar la reestructuración de nuestro sistema financiero, con especial atención a la transformación de algunas instituciones que han tenido algún problema. Durante unos meses, las entidades podrán captar recursos en el mercado, recursos privados. Transcurrido ese plazo, el Banco de España determinará cuáles no lo han logrado y les inyectará dinero a cambio de entrar en la gestión, donde no permanecerá más de 5 años. Destinaremos fondos públicos para adquirir acciones ordinarias en condiciones de mercado, una especie de nacionalización parcial que estará condicionada a un plan de reestructuración. Nuestro sistema financiero, no obstante, quiero afirmarlo porque así es verdad, nuestro sistema financiero es sólido. De hecho, la cantidad que se prevé destinar es de 20.000 millones de euros y es una cantidad, para que ustedes tengan referencia, es una cantidad muy inferior a los 138.000 millones que utilizó el Gobierno de América, el Gobierno de Estados Unidos, para rescatar a un solo banco, al Banco de América, o la cantidad de 135.000 millones de libras que utilizó Gran Bretaña para rescatar a solo cuatro de sus bancos principales. En segundo lugar, es importante avanzar en el pleno desarrollo de la reforma del mercado de trabajo aprobado por el Gobierno el pasado 16 de junio. A pesar de las críticas iniciales, esta reforma ha contribuido a mejorar la contratación estable, ha aumentado la flexibilidad de las empresas para que puedan adaptarse a la situación económica con la mínima destrucción de empleo posible, ha incrementado la seguridad jurídica en relación con los despidos y ha favorecido la intermediación laboral, flexibilizando las condiciones de actuación de las empresas de trabajo temporal y de las agencias de colocación. Sin embargo, aún no es suficiente. Debemos seguir nuestra hoja de ruta y en el mercado laboral proceder, en primer lugar, al desarrollo reglamentario de las políticas activas de empleo, para pasar después a la reforma de la negociación colectiva y a la aprobación de una ley reguladora del Fondo de Capitalización de los Trabajadores. La reforma de las políticas activas de empleo tiene dos objetivos. En primer lugar, que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad entre los trabajadores. En segundo término, orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. El sistema español de políticas de empleo es muy amplio, pero tiene problemas importantes que solventar. Existe una fuerte desproporción entre las políticas pasivas y las políticas activas de empleo. En el 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones de euros en políticas de empleo. 40.000 millones de euros, es decir, 4 puntos de nuestro PIB. De estos, más de 30.000 millones se destinarán a pagar las prestaciones y los subsidios, mientras que solo 7.500 millones serán para políticas activas. A modo de ejemplo, en porcentaje del Producto Interior Bruto, España gasta en políticas activas la mitad que un país como Dinamarca. La segunda deficiencia en el escaso volumen de recursos que se destina a la formación de los trabajadores es evidente. Del total de gasto en políticas activas en el 2011, se destinarán a políticas de formación 2.500 millones de euros, yendo el resto a bonificaciones empresariales o al empleo público directo. Gastamos 3 veces menos que Austria en este ámbito, y de esos 2.500 millones, solo 1.000 serán destinados específicamente a actividades de formación para los trabajadores parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4% de nuestro PIB a políticas de empleo, pero solo el 0,1% irá a aumentar la cualificación de los que hoy
están desempleados, solo el 0,1. Así, la nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a una lógica de reactivación. Aquí está la clave de la nueva política que se pretende hacer con las políticas activas de empleo. De una lógica de protección pasar a una lógica de reactivación. Lógica de reactivación para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y atrapado en las bolsas de paro de larga duración. En definitiva, más formación, más cualificación, más cohesión social. De hecho, los presupuestos para el 2011 contemplan el mayor esfuerzo en gasto público dedicado a la educación, que por primera vez, atención a esta cifra, por primera vez va a superar el 5% de nuestro PIB. Mientras en algunos países de nuestro entorno se triplican las tasas académicas para universitarios, recuerdo el Reino Unido, en España hemos aumentado las becas de una manera notable en los ejercicios del 2010 y el 2011. El gran drama de nuestra sociedad sigue siendo el paro. Es nuestra mayor inquietud y preocupación. En 2010, la tasa de cobertura de desempleo ha sido prácticamente del 80%, la más alta de nuestra historia. La vocación de nuestro gobierno, del Partido Socialista, y nuestra obligación moral es no dejar a nadie descolgado. De esta crisis tenemos que salir todos juntos, y si es posible, sin que nadie se quede atrás. Ese es el empeño de nuestro tercer eje político cuando les hablo de la política de cohesión social. Pero completar este ciclo reformista nos exige ir más allá. La nueva economía sostenible necesita más empresas, necesita empresas más grandes, necesita empresas más innovadoras y necesita empresas más internacionalizadas. Si queremos que España alcance la economía sostenible, deberemos aumentar en un 50% la tasa de creación de nuevas empresas y deberemos duplicar la inversión empresarial en I+D+I. Para ello es fundamental que el nuevo modelo productivo se sustente en aquellos sectores que ofrezcan mayores oportunidades, en aquellos sectores que aporten un mayor valor a la economía española. Al respecto, hemos identificado 7 nuevos sectores. El sector de las energías renovables, el sector de las ecoindustrias, el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, la biotecnología, la industria aeroespacial, las industrias culturales y los servicios sociales. Pero el cambio de modelo productivo y el impulso de estos sectores no pueden ocurrir de forma aislada. Para transformar el modelo productivo, que es de lo que se trata con estas reformas, en primer lugar es necesario mejorar la dotación de capital físico, de capital humano, de capital tecnológico, de capital medioambiental y, sobre todo, de capital social. Mencionaré algunos de ellos con brevedad. En relación al capital humano, tenemos que resolver los problemas de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo en el nivel básico, primaria y secundaria, y también en el nivel superior, en la calidad de nuestra universidad. Pero más importante aún, España debe generar un entorno distinto en las relaciones laborales para favorecer la formación en el empleo, que hace que los trabajadores sean más productivos en los puestos de trabajo a través de inversiones de las empresas. Respecto al capital tecnológico, el cambio en la política de I+D+I ha comenzado a dar sus frutos, pero es necesario, a este gran esfuerzo que se está haciendo en incrementar las inversiones en I+D+I, es necesario darle continuidad
darle estabilidad, estabilidad a la investigación, estabilidad especialmente a los programas orientados a I+D+I, realizados también por las empresas. Y el capital social, que es tal vez el más importante de todos. Una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, tiene más posibilidades de evitar la crisis, pero también tiene más posibilidades de salir de ella manteniendo la cohesión social. Las reformas que nos conduzcan al nuevo modelo económico han de tener en cuenta que la sociedad, después de la crisis, tiene que tener un fuerte grado de cohesión social para ser una sociedad más justa y para ser una sociedad más eficiente, más productiva y más competitiva. Para conseguirlo, en un contexto como el actual, de restricción presupuestaria, de débil crecimiento económico, nos hemos de centrar en aquellos instrumentos que mejoren la igualdad de oportunidades de los ciudadanos a través de unas políticas sociales cada vez más activas y menos pasivas. La política social no solo es un elemento de protección de los más débiles, no solo es eso. La política social se debe concebir también como un elemento de reactivación económica. Ministra, tú sabes bien que la nueva ley de dependencia es una ley que genera muchísimo empleo en nuestro país. El reto que tenemos ante nosotros es enorme, pero hemos comenzado a superarlo. Tenemos una estrategia clara y un apoyo sólido, social y parlamentario. Lo peor ha pasado ya y pronto comenzaremos a ver los primeros signos sólidos de recuperación. Este proceso de reformas iniciadas en nuestro país requiere de forma simultánea un avance profundo en la convergencia europea en materia de armonización fiscal, de políticas económicas, de políticas presupuestarias, en las que sin duda se dará un salto en la próxima reunión del mes de marzo de los jefes de Estado y de Gobierno. Porque detrás de una moneda como el euro, y lo hemos visto en este momento de tantas dificultades financieras y de tantas turbulencias, debe haber una cohesión en las políticas económicas del conjunto de estos países. Y esto es precisamente lo que defendió España en la presidencia de turno de la Unión Europea. Entonces no se vio. Incluso algunos países dijeron que no. Pero vamos a ver cómo en la próxima cumbre estas políticas que ya propuso España el año pasado van a ser no solo defendidas, sino aplicadas. Quería terminar haciendo una reflexión personal en el marco del debate de ideas que hemos vivido durante esta crisis. Al principio de esta recesión, cuando los estados salieron a salvar, a rescatar, se le llama, a las entidades financieras, y en países tradicionalmente muy liberales, los expertos hablaron del triunfo de las políticas socialdemócratas. Cuando se hundió el sistema financiero, la gente que había considerado que el mercado ciego lo podía todo, volvieron sus ojos hacia la política. Vengan a rescatarnos. Los políticos democráticos, los gobiernos democráticos tuvieron que asumir esa responsabilidad ante el fiasco de un mercado sin normas y sin regulación. Los expertos entonces hablaron del triunfo de las políticas socialdemócratas. Más tarde, cuando la crisis de la deuda soberana nos obligó a acelerar el proceso de consolidación presupuestaria, de control del déficit, de control de los presupuestos, que ya habíamos iniciado antes, entonces se habló de la claudicación de las ideas progresistas en economía. Y les digo que conseguir una economía que vuelva a crecer, para poder volver a expandir derechos sociales y políticos, para nosotros es lo más progresista que en este momento podemos hacer.
Creo sinceramente que la realidad de la gestión política es mucho más compleja que análisis simplistas. Lo que diferencia a los progresistas de los conservadores es fundamentalmente, lo que nos diferencia, es fundamentalmente la actitud ante los cambios. Mientras los conservadores se resisten a asumirlos, se resisten a asumir los cambios plenamente, sobre todo en el área social, los progresistas intentamos liderarlos. Para algunos quizás se trata de matices, pero creo sinceramente que esta crisis nos está poniendo a cada uno en una perspectiva muy interesante. Mientras el Partido Popular aboga por volver al modelo económico de 1996, es decir, proponiendo las mismas políticas que fueron las generadoras de la burbuja inmobiliaria, políticas como la Ley del Suelo de 1998, que ustedes recuerdan que fue una ley que permitía construir en todo el territorio nacional, excepto en el Parque Nacional de Ordesa, permitía construir en todo el territorio nacional. De aquella ley vinieron estos lodos y nos proponen volver a esas viejas políticas basadas en un crecimiento insostenible. Nosotros no. Nosotros estamos mirando y diseñando una nueva política hacia una economía sostenible y una economía innovadora. Incluso el Partido Popular no tiene complejos para proponer recortes sociales. De hecho, donde gobiernan los conservadores lo están haciendo, mientras que nosotros buscamos la forma de poner en marcha una nueva agenda social que reactive a todos los que se han sentido desatendidos durante esta crisis. Estoy seguro de que los ciudadanos sabrán apreciar esta diferencia cuando llegue el momento. Y confío en que en lugar de volver la vista atrás, prefieran apostar por la mirada positiva y por la mirada hacia el futuro. Es lo que les quería decir esta mañana, les agradezco su atención y no me he acordado de saludar al señor arzobispo de Zaragoza, porque le han colocado en un lado. Y entonces, claro, la presencia de tantos ministros no me ha dejado verle. Pero, don Manuel, le agradezco muy sinceramente que se haya desplazado hasta aquí para escuchar estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intervención. El moderador del coloquio de hoy será nuevamente el periodista Antonio San José. Muy buenos días. Hay muchas preguntas, señor Iglesias, y vamos a intentar abordar la mayor parte de ellas. Le rogaría, por favor, concreción en las respuestas. En primer lugar, ¿qué le ha parecido el descuelgue del Partido Popular del acuerdo para la reforma de las cajas que ha sugerido Mariano Rajoy este fin de semana en Santiago de Compostela? Bueno, pues me parece que no han reflexionado bien, porque ese acuerdo, esa reforma se inicia con ellos y no se ha planteado nada nuevo que yo conozca. Se plantea una reforma en las cajas para hacerlas más fuertes, para hacerlas más sostenibles, es decir, para que incluso aquellas que puedan tener menos músculo puedan captar dinero, si es posible, dinero privado, que es lo que propone la reforma, y en caso de que alguna no pueda captar dinero privado, se le ayuda con el FROB. A partir de ahí se reflota esa caja que tuviera problemas y la caja puede volver a cumplir su misión. Es que la misión del sistema financiero es dar crédito. Cuando el sistema financiero no da crédito, las familias no pueden consumir, pero tampoco las empresas pueden invertir. Cuando las familias no consumen y las empresas no invierten, es imposible reactivar la economía. Por eso un núcleo fundamental de las reformas del Gobierno es reactivar nuestro sistema financiero. Y lo lamento, yo espero que sea solamente
una declaración de fin de semana. A veces los fines de semana, en los mítines, estos del satélite, a la gente se le calienta la boca. ¿Y cuál es su análisis o su opinión de la pretensión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, de su equipo de repartir 25 millones en bonus? Bueno, yo creo que es un momento delicado para esas políticas. Yo creo que es un momento delicado. Yo creo que tendrían que hacer, les invito a que hagan una reflexión, porque la gente lo entenderá con dificultad precisamente en este momento, que lo que hay que hacer es todos, no solo el gobierno, los gobiernos, las administraciones locales, las regionales, el gobierno central, están haciendo un gran esfuerzo de contención. Si ven los presupuestos que hemos aprobado todos el año 2010 y 2011, no solo en el 2011, sino 2010 y 2011 se ha hecho un esfuerzo muy importante. Es decir, el déficit que tenía nuestra economía como consecuencia de los primeros años de políticas incentivadoras, el déficit que generamos era un déficit del 11,2%, un déficit importante. Y en este momento, a final de este año, estaremos en el 6%. Por tanto, en 2 años hemos hecho un esfuerzo importantísimo de reducir 6 puntos de déficit. Esa política de austeridad es para todos. Quien no la hace es su responsabilidad, pero la política de austeridad es para todos, porque la deuda, fundamentalmente el problema que tiene la economía de nuestro país, no es por un déficit público que el año que viene estará controlado, es por la deuda privada. Y como presidente de Aragón, ¿le preocupan las cajas aragonesas, su situación? Le preguntan también, ¿teme que Ibercaja tenga que convertirse en un banco? Las cajas aragonesas son de las que están bien, de las que están mejor, de las que han resistido muy bien en un momento de máximo estrés, y estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho, de las raíces que tienen en el país y de los compromisos que tienen en el país. Ellos han gestionado bien y por eso están bien. Yo no sé las decisiones que tomarán las cajas, son ellas las que las tienen que tomar, pero en cualquier caso estoy muy satisfecho de tener, pues posiblemente de las mejores cajas que hay en este momento en el país. Jesús Morales, del Heraldo de Aragón, dice, como presidente de Aragón había mostrado habitualmente usted una cierta equidistancia con el Gobierno central. Ahora lo tiene usted más difícil. ¿Cree que puede estar afectando a las perspectivas electorales en Aragón? Bueno, si ha escuchado mi discurso, pues hay una equidistancia muy relativa, ¿no? Es decir, no creo que cualquier ministro hubiera hecho un discurso muy diferente del que he hecho yo. Es decir, igual ha sido una mutación de estos últimos meses. Pero no. Yo he compartido, lo digo en pasado, en pretérito perfecto, he compartido la política de nuestro Gobierno y la comparto y la apoyo. María Luz Alonso, del diario La Gaceta, dice, ¿en qué punto se encuentra el conflicto por la lista al Ayuntamiento de Madrid entre Jaime Elisabetsky y Tomás Gómez? ¿Obligará Ferraz, al secretario general del PSM, a dar marcha atrás a la candidatura de la capital? Y Noelia Ontoria, de Onda Madrid, le pregunta si hay posibilidades para los socialistas en el gobierno regional y municipal en Madrid. Conozco muy bien a Tomás y a Jaime, Tomás Gómez y Jaime Elisabetsky, y son personas muy responsables y de entendimiento. El día 19 tendremos el Comité Federal y en ningún momento ha pasado por mi cabeza que no haya un acuerdo. Fernando Jáuregui, de diacrítico.com, dice, Esteban González Pons ha equiparado este fin de semana la situación en Egipto con la española. Y José Blanco ha declarado a Rajoy incompatible con la democracia. ¿Va a ser, cree usted, esta la tónica de la próxima e inminente campaña electoral? Bueno, las declaraciones de Blanco las oí directamente, por tanto, de esas puedo opinar mejor. Las otras las he leído. Las declaraciones de Blanco lo que dijo en el discurso de Sevilla es que el señor Rajoy dijo un dato, dijo una evidencia, que el señor Rajoy había perdido siempre. Eso es lo que dijo Blanco. Y creo que eso no es cuestionable, porque yo leo los periódicos y desde que es candidato el señor Rajoy es verdad que ha perdido siempre. A eso entendí que se refería el señor Blanco cuando hablaba de Blanco y los procesos democráticos. De Rajoy y los procesos democráticos. Hombre,
Este señor que hace de portavoz del PP con frases prefabricadas permanentemente, frases de plástico, todos los fines de semana, a mí me produce una sensación curiosa, porque a base de forzar las frases llega a decir tonterías. Llega a decir tonterías que creo que no se pueden decir en una situación normal, ¿no? Si no estuviéramos aquí, emplearía otro adjetivo. Me quedo en tonterías. Comparar Egipto, la situación de Egipto con España, pues sinceramente no tiene ni pies ni cabeza y es un desatino a los que nos tiene habituados frecuentemente este señor. Más declaraciones de fin de semana. Marta Jar, de La Sexta Noticias, le pregunta: ¿qué opina sobre las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, este fin de semana, poniendo en duda la independencia de los jueces por pedir el fiscal una multa para el presidente Camps? Pues tampoco es una noticia, porque es lo que hacen frecuentemente también. Es decir, cada vez que tienen un problema, lo que dicen es que los culpables son los jueces, que los fiscales no les tratan igual a ellos que a otros, que la Guardia Civil les investiga a ellos y no investiga a nadie más, que la policía... Vamos a ver, estamos en un país avanzado, estamos en Europa, tenemos unos magníficos cuerpos de seguridad. Y decir eso dice muy poco de un partido que ha gobernado en este país. Parece que no tiene ni pies ni cabeza. Cada vez que tienen un problema. No es este un caso particular. Si ustedes siguen los medios de comunicación como hacen, ustedes verán que cada vez que tienen un problema, los culpables son los jueces, los fiscales y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por cierto, los cuerpos y fuerzas de seguridad que están haciendo un magnífico servicio al país y que es muy injusto, es intolerable que se les plantee esa desconfianza. José Antonio Vallés, de Telecinco, están preocupados por el alcance que pueda tomar el caso de los ERES de Andalucía. ¿Piensan tomar alguna medida? Y Roberto de la Cruz, de Popular Televisión, dice: ¿qué va a hacer el Partido Socialista con quienes, como algunos cargos de su formación en Andalucía, se han beneficiado de los seres fraudulentos de la Junta? ¿Qué responsabilidad debe asumir la Junta en este fraude? Bueno, si no recuerdo mal, es una cuestión que están viendo los jueces. Por tanto, hay que dejar que trabajen los jueces. Pero quiero transmitirles un tema que no es menor. Quien denunció este caso fue la Junta de Andalucía. Por tanto, quien llevó este caso al fiscal cuando vio que podía haber alguna sospecha fue la Junta de Andalucía. Esto no ha surgido como consecuencia de una investigación, no. Fue la Junta de Andalucía, cuando vio que aquí podía haber alguna irregularidad, quien denunció estos casos. Y desde ese primer momento la Junta está colaborando con la justicia. Y desde ese primer momento la Junta ha dicho: si hay responsabilidades, a por ellos. Creo que la actitud de la Junta es impecable. ¿Y cree que va a pasarle factura electoral en Andalucía o puede pasársela? Bueno, vamos a ver. Yo es que estoy absolutamente convencido de que la actitud que mantiene la Junta de Andalucía es la que hay que mantener cuando hay una sospecha. Por tanto, no le podemos pedir nada más. Que se investigue, que se haga bien la investigación, que se colabore, que es lo que hace la Junta de Andalucía con la justicia, y los jueces dictarán una sentencia y la Junta actuará en consecuencia. Pero si alguien ha cometido algún delito, pues hay que ir a por él, sin ninguna duda. Más preguntas. Jordi Armenteras, de RAC 1, habla de las primarias en Barcelona, la lucha entre Jordi Hereu y Montserrat Tura. Y Jordi, las encuestas dicen lo que dicen y no indica más. ¿Cree que el sistema de primarias es válido o quizá se tendría que replantear? El sistema de primarias es un sistema que les gusta mucho a nuestros militantes. Y es un sistema profundamente democrático. Dos apreciaciones. Tercera apreciación, solo lo utiliza el Partido Socialista desde hace ya unos años, cuando en una circunscripción hay varios candidatos. Si hay varios candidatos, hacemos primarias. Pero tenemos un problema. El sistema de primarias, al utilizarlo solo nosotros, no tiene tradición. No hay en España, como en Estados Unidos, una cultura de primarias. Y, por tanto, estamos creando esa cultura.
una cultura que no tenemos, que no practican el resto de los partidos y, por tanto, en esa batalla de seleccionar nuestros candidatos, pues podemos tener alguna dificultad mayor que los otros partidos que tienen una designación más digital, pero la abordamos con deportividad, sabiendo que se producen debates, sabiendo que en unas primarias nuestros militantes tienen que ubicarse con uno o con otro candidato y que después tienen que hacer el ejercicio de volver a encontrarse. Después de debatir, después de ubicarse, de volver a encontrarse. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en todos los sitios donde hay primarias. En Barcelona han decidido que hubiera primarias y me parece muy bien, porque eso reactivará el interés por la política en esta etapa preelectoral. Hoy se reúne usted, señor Iglesias, con el Frente Polisario, empezando una ronda con los partidos españoles a los que solicita el Frente apoyo a su propuesta de referéndum de autodeterminación en el Sáhara. ¿Cuál es la posición del PSOE y por qué ustedes decían una cosa en la oposición y dicen ahora otra cuando están en el gobierno? Bueno, saben ustedes que tenemos una visión, una política con Marruecos como uno de nuestros vecinos más importantes. Marruecos es uno de nuestros vecinos más importantes. Y comprenderán ustedes, viendo los telediarios, que lo que sucede al sur del Mediterráneo es muy importante para todos. Por tanto, yo creo que desde España tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucha sensibilidad con las decisiones que tomamos respecto a Marruecos. Está la ministra de Asuntos Exteriores, no me atreveré a ir más allá, pero sí que quiero decirles que nos han cambiado la convocatoria de la reunión. Ayer les contestamos porque esa reunión no era para hablar precisamente del referéndum del Sahara. Era una reunión, era un encuentro que se pactó en París, en la Internacional Socialista. Ellos han introducido algunas cuestiones que nosotros no teníamos previstas para tratar en esa reunión. Pero en este momento, más que nunca, lo que hagamos aquí en España, lo que hagamos en España, lo que hagamos en el Gobierno, lo que hagamos en el Partido Socialista, debe hacerse con pies de plomo y sabiendo muy bien lo que nos jugamos en el sur. Y eso es lo que vamos a hacer. Otra de política exterior dice, ¿cómo se explica el viaje del presidente del Congreso, José Bono, a Guinea, para decirle al dictador Obiang que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan? Bueno, yo no quiero entrar en las expresiones, pero en cualquier caso era por lo que he leído, era un viaje pactado con exteriores y, por tanto, pues un viaje institucional con representantes de varios partidos, no sé si de todos los partidos, un viaje que se hace desde el Congreso de los Diputados acordado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. A veces la política exterior tiene contradicciones. Mariana Gancedo, de Televisión Española, le hace dos preguntas. La primera, si el PSOE está haciendo todos los esfuerzos posibles para pactar las reformas con el Partido Popular. Y la segunda, si imagina usted una reforma del sistema financiero sin consenso entre los dos principales partidos. El PSOE está haciendo todos los esfuerzos posibles. Es decir, cuando se estaba negociando con los sindicatos, las informaciones que yo tengo por parte del Gobierno y por parte de los sindicatos y de los empresarios, se le invitó al Partido Popular a poderse integrar en esas mesas de negociación. No lo consideraron oportuno. En este momento se han iniciado las rondas de contacto en el Parlamento para explicarles los acuerdos, para explicarles las reformas, y es lo que van a hacer nuestros grupos y el Gobierno para explicarles las reformas al Partido Popular y al resto de los partidos políticos. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Yo creo que los partidos responsables apoyarán estas reformas. ¿Quiénes son los partidos responsables? Pues eso lo vamos a ver. Pregunta que le llega desde la cadena SER. Le dicen, señor Iglesias, ¿no consigue usted que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, deje de pedirle a Zapatero que aclare si va a ser el candidato? ¿O es que usted ni nadie le pide que se calle? Hoy, dice, ha vuelto a pedirlo.
Bueno, Guillermo es un excelente presidente de Extremadura, una persona joven, con mucha vitalidad, con mucha capacidad política y con una gran carrera política por delante. Todo este debate es un debate un poco complicado, porque cuando vamos a cualquier sitio es la primera, la segunda o la tercera pregunta. Y muchas veces mis colegas, después de una reunión de una hora, pues dicen alguna cosa y ese es el titular. Pero yo estoy muy satisfecho con la actitud que mantiene Guillermo, que es uno de los mejores entre nuestros presidentes autonómicos y que en cualquier caso es una persona absolutamente implicada en el trabajo, en las prioridades de Extremadura y del Gobierno central. Bueno, estamos en capítulo sucesión. Rodrigo Martín, de Hispanidad.com, dice, en caso de que el señor Zapatero no se presente en las próximas elecciones generales, ¿le gustaría a usted ser el candidato? En caso contrario, ¿quién cree que es la persona adecuada? Y pone entre paréntesis, no vale decir Zapatero. Cierra paréntesis. No, yo no estoy en eso. Mi trabajo es otro. Pero, bueno, pues este debate ya sé que es inevitable porque los medios de comunicación son así y no lo podemos remediar. Pero nosotros no estamos ahí. Yo hoy venía a hablarles de la reforma, Alfredo, yo venía a hablar de la reforma laboral, de la reforma del sistema financiero, del acuerdo social y económico. Y todo esto de la sucesión, pues yo entiendo que periodísticamente es muy importante, pero yo no voy a decir nada. Bueno, pues hay alguna pregunta más, yo se la formulo. Carolina Jiménez, de Europa Press, dice, ¿le molesta a usted que algunos de sus colegas del PSOE sigan presionando a Zapatero para que no repita en 2012, a pesar de que él les ha pedido que aparquen el debate? ¿Significa que está perdiendo autoridad Zapatero? Y dice, por si acaso, y aprovechando la presencia del vicepresidente sin estar detrás de la mesa del Consejo de Ministros, ¿daría usted un paso al frente para ser candidato si se lo pidiera el partido? ¿Eso a quién se lo pregunta? Pues me imagino que el vicepresidente primero, en la segunda parte. La primera es a usted. ¿La primera era? Si le molestaban las presiones de algunos de sus compañeros sobre el presidente Zapatero para que no repitiera en 2012 o para que se defina cuanto antes. No, el partido le ha transmitido a Zapatero que respeta su posición y sus tiempos. Por tanto, es lo que nos ha pedido y es lo que vamos a respetar. Él ha dicho que tomará las decisiones cuando lo considere oportuno. No tengo ninguna duda de que lo hará en el momento que sea mejor para España y para el Partido Socialista. Por tanto, respeto absoluto. Y respecto a la segunda, yo no tengo nada que decir. Bueno, cerrando este capítulo, Miguel Gil, de La Gaceta, le pregunta por las declaraciones de José María Barrera, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, insistiendo en que 8 años en Moncloa es un tiempo más que suficiente. ¿Usted comparte esa opinión? Hombre, yo había puesto 12, porque mi límite eran 12. O sea, yo lo planteé con 12 años. 12 años es un mundo, ¿no? Bueno, no sé, de esto podemos hablar. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo ayer estuve en Sevilla con el presidente Zapatero y lo encontré muy bien. Lo transmito a todos ustedes. Lo encontré muy bien de tono, muy optimista, con un magnífico discurso que la gente se rompió las manos aplaudiendo. Lo encontré muy bien. Lo encontré positivo, optimista, con muchas ganas de trabajo. Y una cosa que es la primera vez que le veo, se quedó 3/4 de hora haciendo fotos con la gente que estaba en la convención. Le vi relajado y con ganas. ¿Eso es bueno o malo? Le vi muy bien. Le vi muy bien. Le vi muy bien. Después de los 2 años que lleva, de equilibrios, de dificultades, es una demostración de que es un tipo duro que es capaz de recuperarse con facilidad. Incluso del empate con el Sporting. Bueno, el Sporting nos ha ido mal a los del Zaragoza. Bueno, hay una pregunta de fútbol, la dejo para el final. Antes, quedan 2 últimas preguntas, pero antes una que evidentemente es mucho más seria y mucho más, de mucho más calado. Maite Pagarzotundúa ayer alertaba del riesgo que para las víctimas tiene el actual proceso en relación con Sortu, con la nueva formación presentada por Batasuna. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, señor Iglesias? Bueno, lo hemos dicho ya,
que los grupos que han apoyado al terrorismo dejen de apoyarle, creemos que es una magnífica noticia. Insisto, que estos grupos que llevan 25 años apoyando a ETA digan en sus documentos que dejan de apoyar al terrorismo es una magnífica noticia. Es la primera vez que sucede. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿son de fiar? Ahí tenemos dudas y vamos a verlo. Necesitamos tiempo para saber si lo que dicen es de verdad. Bien, y la última cuestión la plantea José Manuel González Huesa, de Servimedia. Tiene su junta. Dice: señores Rubalcaba e Iglesias, a estas alturas del campeonato, ¿quién tiene más posibilidades de victoria en mayo? ¿El Real Madrid, a pesar de la diferencia de juego con el Barcelona, o el PSOE, a pesar de la diferencia con el PP, según las encuestas? ¿Qué parte de culpa tiene el presidente del Gobierno por su pasión blaugrana o por su insistencia en retrasar la decisión sobre su futuro? Ahí lo dejo. De fútbol sabe mucho más el vicepresidente que yo, que soy un mal aficionado. De fútbol sabe mucho más. O sea, esta la puedes contestar. De Florentino no habla mal. Que no habla mal de Florentino, me parece muy bien. Y en cualquier caso eso es mucho más complicado, eso es teología. O mejor, más que teología, metafísica, señor arzobispo. Esto es metafísica. Bueno, también tenemos aquí al ministro de Educación, que es un especialista en metafísica, Ángel Gabilondo. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Voy a ceder la palabra a don Enrique de Porres para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. En nombre de BT, de Red Eléctrica Española y de Asisa, quiero agradecer a Marcelino Iglesias, en su condición de secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, las facilidades que ha dado a la organización para estar hoy entre nosotros. Como médico, me voy a permitir, aprovechando la presencia de la ministra de Sanidad actual y de su predecesora, de trasladarle a Marcelino Iglesias un ruego en forma de petición de cara a este horizonte que tenemos de convocatorias electorales cercanas, que es que traten de trasladar, en la medida de sus posibilidades, hacia el interior del partido, que normalmente en esas épocas aumentan la tensión interna y eso exacerba hacia afuera también la tensión, y la tensión genera estrés y el estrés es poco saludable. Entonces, yo les pediría que disminuyan en la medida de lo posible la tensión hacia afuera y en lo personal que sea capaz de mantener este nivel de serenidad del que hace gala para mantener los parámetros de estrés dentro de límites saludables. Y a todos ustedes muchas gracias por su presencia.